Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a arrancar con el reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. Esta se publicó en octubre del 22, como vemos. La idea de contarles esto es porque primero ya empezó a funcionar, como decimos. Empezó a funcionar con dos institutos que nosotros hemos visto en los distintos cursos. Naturalmente vamos a ver en los cursos que empezamos la semana que viene también, que tienen que ver con formación y solidaridad. Eh, y, y por supuesto está llamada a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Como por ejemplo el pago a los agentes. Así que por supuesto que es un órgano que recién empieza a ver sus primeros pasos. Eh, Andrés, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Te agradezco. Perdón, perdón, No, perdón, que lo estoy aprendiendo a manejar. ok. Estoy en el No hay auto, problema. perdón. La idea entonces es ir viendo cada uno de los pasos. Naturalmente, como es un instituto muy importante, entiendo que hay posibilidades que haya preguntas para el examen de agente. Y bueno, entonces recomendamos que se vea este video antes del examen y vamos a ir viendo algunos conceptos. Como todo reglamento de FIFA, al principio vamos a ver algunas definiciones se repiten, así que no las vamos a ver. Este, Dani, no silenciás los micrófonos, por favor, porque a ver, yo no puedo de acá, porque hay mucho ruido. Les decía, algunas definiciones del reglamento son conocidas, así que no le vamos a dar mucha importancia, pero algunas definiciones son nuevas. Así que estas definiciones nuevas las podemos ir mirando para ir de a poquito introduciéndonos en el reglamento y naturalmente después para ir comprendiendo conceptos que se desarrollan en los distintos artículos. Una de las definiciones nuevas es orden de asignación. Es una orden de asignación, digamos, nueva, es decir, documento emitido por la Secretaría General de la FIFA a la Cámara de Compensación, así que esto es nuevo, que le proporciona la información necesaria para procesar los pagos, en particular los emisores y receptores del pago y los importes a que deben repartirse. Así que la información que va a recibir esta Cámara de Compensación, usted creo que algunos ya se los conté, funciona como un sistema de clearing. Es un órgano, el primer órgano que funciona fuera de Suiza, entiendo, funciona en Francia, básicamente porque las licencias francesas son las de mayor rango en este tipo de servicios, y entonces están funcionando en Francia, en París. Es un órgano de la FIFA, pero es un órgano autónomo e independiente. Y está llamado a que ingrese dinero, es un sistema de clearing, y egrese dinero. Cuando ingresa el dinero a esta cámara, se hace un chequeo de los orígenes de los fondos y cuando sale se hace el mismo procedimiento. Y como les decía, la Cámara de Compensación está llamada a tener muchísima actividad dentro del fútbol y con un trabajo progresivo. Significa esto que arranca con formación y con solidaridad, pero que va a continuar con el pago a los agentes y luego, entiendo, en el último paso, porque es el más complejo de todos, o el que creo que va a tener mayor cantidad de resistencia, es en el pago de las transferencias de los futbolistas. Así funciona. Entonces, la orden de asignación la emite la Secretaría General de la FIFA, que en todo el reglamento es el órgano, la rueda de auxilio, el órgano administrativo que va a colaborar y a trabajar en forma permanente con la Cámara. Así que este documento lo emite la Secretaría General de la FIFA, se lo manda a la Cámara a la Compensación, y este documento tiene determinada cantidad de información. La cantidad de dinero que tiene que entregar, la cantidad de dinero que tiene que entrar, quiénes son los emisores, a quién hay que repartírselos. Así que es un documento esencial en todo este sistema. Evaluación de cumplimiento.
es una definición también para nosotros nueva, con procedimiento que debe llevar a cabo la Cámara de Compensación de la FIFA antes de aceptar a cualquier cliente potencial a fin de cumplir los requisitos de regulación financiera. Entonces, la evaluación de cumplimiento es un análisis que hace la Cámara en función del dinero que está entrando, origen de los fondos, situación en la que se encuentra el club, la estructura, la situación jurídica de ese club, las autoridades. Se hace todo ese chequeo y se hace exactamente lo mismo cuando sale ese dinero. Así que esa es la primera evaluación. Naturalmente los clubes, el que entrega el pago y el que lo recibe, tienen que pasar esta evaluación de cumplimiento a fin de poder entregar el dinero y que los clubes, supónganse formadores, también los puedan recibir. Bueno, Cámara de Resolución de Disputas es un viejo concepto conocido, es uno de los órganos del Tribunal del Fútbol, y acá lo establece, lo define y lo trabaja en función de que muchas de las resoluciones de disputas se van a terminar resolviendo en ese órgano. Y es por eso que lo dice acá. Bueno, orden de distribución es una definición también distinta, nueva, documento emitido por la Cámara de Compensación de la FIFA, que contiene información sobre los pagos de compensaciones por formación a los que tiene derecho los clubes formadores en cuestión. Así que la orden de distribución es el documento que emite la Cámara de Compensación y que va a determinar a quién le corresponde el dinero. Cuando decimos compensación por formación, nos referimos al sentido amplio de la palabra, es decir, los dos institutos, formación y mecanismo de solidaridad. Bueno, acá viene el corazón del sistema, ¿no? El pasaporte electrónico del jugador, que lo hemos visto también en otros reglamentos, como en la Cámara, como en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia del jugador. Es naturalmente el corazón del sistema, es una situación un poco compleja o tiene varios pasos, porque lo que se quiere es en definitiva que haya una seguridad jurídica para ver quiénes son los clubes que tienen que recibir evidentemente este dinero. Entonces, es una figura que ya conocemos, es el documento electrónico que contiene información de los jugadores a lo largo de su carrera, desde los 12 años, y la información que nos van a solicitar o la que va a figurar en ese pasaporte electrónico es la federación, los clubes en que ha participado este jugador, si el jugador fue aficionado o fue profesional, si hubo una transferencia definitiva o una transferencia a préstamo, la categoría de los clubes, que es muy importante naturalmente para el pago de información, y toda esta información desde los 12 años, naturalmente los 12 años es porque se reconoce a partir de ese año el pago de formación. Todos los años anteriores que lo haya tenido un club no es significativo para el pasaporte electrónico porque no genera ningún tipo de obligación económica. Así que no es importante. O sea que el pasaporte electrónico empieza a funcionar a partir de los 12 años. Primera evaluación de cumplimiento, dice, primer caso en el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con la transacción específica. Como habíamos dicho, cuando estamos evaluando un caso para pagar formación, lo primero que vamos a hacer es una evaluación de cumplimiento, supónganse, del club que hace el pago. Origen de los fondos, por ejemplo, estructuras jurídicas, creo que algo ya dije. Y una vez que pasó esa evaluación, entonces se sigue pasando a otro paso. Bueno, creo que notificaciones de pago, documento emitido por la Cámara de la FIFA que detalla la cantidad o cantidades pagaderas a la Cámara de Compensación de la FIFA. Supónganse entonces que hay un club que tiene que pagar solidaridad y entonces la Cámara de Compensación emite un documento que detalla las cantidades pagaderas a la Cámara, es decir, el dinero que le va a entrar
a la Cámara para después distribuirlo a quien corresponda. Bueno, el reglamento de procedimiento es un viejo reglamento que nosotros conocemos perfectamente, no, nada nuevo. RTJ es el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, nada nuevo. Y después hay una segunda evaluación para aquellos casos en los que el club, supónganse, acreedor a un pago, no pudo pasar una primera evaluación, entonces vamos a una segunda. Este es el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con una transacción específica cuando un cliente no ha superado la primera evaluación. Así que no pasó la primera evaluación, supónganse, no tenía la cuenta bancaria del club formador no estaba a nombre del club, sino a nombre del asesor jurídico, por decir un ejemplo. Y entonces tenemos que ir a un segundo cumplimiento, efectivamente, para que este club formador cambie el titular de la cuenta. Y si se hizo esa modificación, se hizo correctamente, entonces esta segunda evaluación ha sido perfeccionada y lo que va a suceder entonces es que se va a pagar ese dinero. Bueno, entonces, estas son las definiciones. Para los que vienen ya charlando con nosotros, saben que en general muchos de los reglamentos empiezan con esto, una saludable costumbre de saber exactamente conceptos técnicos, sobre todo los nuevos, para que nos expliquen y que después todos estamos de acuerdo en lo que estamos hablando. Bueno, otro viejo conocido es objetivos generales y después sí vamos a obtener objetivos específicos. Los objetivos generales de la FIFA en general son casi todos iguales, y los objetivos específicos, bueno, son más establecidos por el reglamento concreto que estamos estudiando. Pero fíjense que nos sirve en general todo esto para repasar los principios generales del derecho del fútbol, en los que se basa el ordenamiento jurídico del fútbol moderno. ¿Cuáles estos principios generales? Bueno, ya lo saben ustedes, el mandamiento número 1 de esta institución son la estabilidad contractual. La estabilidad contractual de jugadores y clubes es lo más importante porque sin este elemento no tendríamos fútbol, por lo menos como lo conocemos en este momento, si no hubiese esa estabilidad y todas las consecuencias de eso, el fútbol sería de otra manera, ¿no? Bueno, incentivar la formación de los jugadores jóvenes, acá se hace a través del pago de formación y solidaridad, porque los clubes que han formado a los jugadores van a recibir una compensación. Fomentar el principio de solidaridad entre el club de élite y el fútbol de base. Podríamos decir que podría ser el pago del mecanismo de solidaridad, ¿no? Porque si nosotros formamos a un jugador que ha tenido un éxito, bueno, naturalmente se compartirá con el club formador. Proteger a los menores, no hay una norma en el reglamento específica, pero como concepto general. Conservar el equilibrio competitivo y garantizar la regulación de las competiciones deportivas. Esos son los principios generales. Los específicos, los que va a trabajar este reglamento, es, por ejemplo, tramitar los pagos específicos relacionados con la transferencia de jugadores de fútbol entre los clubes. Esto no es una actividad que esté desarrollando en este momento nuestra Cámara de Compensación. Y básicamente porque es un proceso al que nos va a llevar algunos años, porque recién se están dando los primeros pasos con formación y solidaridad, pero sin embargo ya nos deja planteado el reglamento de que es uno de los objetivos. Es decir, que en algún par de años la FIFA es un poco más optimista, dice que probablemente el año que viene, si nosotros vendemos un jugador de Uruguay a España, hoy el club español lo que hace es le manda el ticket de pago en la cuenta bancaria al club uruguayo y el jugador se irá a jugar a España. Esto va a cambiar y a medida que la Cámara de Compensación tenga injerencia, lo que va a pasar es que ese pago que hace el club español para que el jugador uruguayo vaya a jugar a España,
en vez de pagárselo al club uruguayo, se lo va a pagar a la Cámara de Compensación. Ese es un poco lo que está definiendo con ese renglón, tramitar los pagos específicos relacionados con las transferencias de jugadores de fútbol entre clubes. Proteger la integridad del sistema de transferencias de fútbol. Básicamente, una de las maneras que tiene de proteger la integridad tiene que ver con el análisis del origen de los fondos, el análisis de a quién le corresponde, por ejemplo, el pago de formación y solidaridad, un sistema de reclamo, un sistema de definiciones respecto a este tema. Fomentar la transparencia financiera. Les dije, hay un análisis del origen de los fondos, por ejemplo. Impedir conductas fraudulentas en el sistema de las transferencias. Por ejemplo, tratar de que se evite, lo que ha pasado hasta este momento en muchas ocasiones, de que haya un fraude en el pago de formación y solidaridad. Por ejemplo, de hacer una transferencia puente o lo que sea. Este reglamento viene a tratar de colaborar en esa idea de que no se produzcan esa cantidad de conductas que tenía el fútbol y que, bueno, tienden, no digo que tiendan a desaparecer, pero que por lo menos tienden a controlarse en alguna medida. Como les decía, en el punto 1.3 nos indica que la Cámara de Compensación trabaja el pago de la compensación por formación. Y ahora vamos a ver cómo se hace todo ese sistema. Se ha armado todo un sistema burocrático para lograr que todas las partes tengan la posibilidad de tener su palabra, ofrecer sus pruebas y definir exactamente si tiene derecho o no a cobrar cierta cantidad de dinero. Insisto, esta es la última parte que he leído, es lo único que en este momento está vigente. Todavía no se paga los honorarios de los agentes y muchísimo menos las transferencias de los jugadores. Bueno, el ámbito de aplicación, siempre que nosotros agarramos un reglamento de la FIFA, lo que nos va a determinar primero es quién es competente y en qué medida se va a aplicar este reglamento, en qué situación específica corresponde, cuándo no, cuándo la Cámara de Compensación no tendrá nada que decir, que es un tema bastante importante porque recordemos que formación y solidaridad son obligatorios para todas las federaciones y cada una tiene un sistema propio, de tal manera que si le compete el reglamento nacional, bueno, es muy probable que no haya consecuencias para lo internacional. Sin embargo, vamos a ver que hay casos en los que la competencia también es para la FIFA. Dice, el presente reglamento establece el procedimiento de los pagos tramitados a través de la Cámara de Compensación. El presente reglamento rige todos los pagos mencionados únicamente en lo que respecta al fútbol 11 de los jugadores. Subrayamos esto es muy importante, es decir, lo que nos está diciendo estos dos renglones es básicamente no tiene nada que ver para el futsal, no se va a aplicar para el fútbol playa, y sí se va a aplicar para el fútbol masculino y femenino. Recordando, subrayando también, que no hay derecho de formación en el fútbol femenino, por lo menos hasta ahora. Sabemos que la FIFA está trabajando en eso, pero todavía no hay, y sí hay mecanismos de solidaridad. Así que el ámbito de aplicación es para el fútbol 11 de jugadores masculinos y femeninos, sabiendo que en el fútbol femenino solo se paga mecanismo de solidaridad. El presente reglamento es aplicable a todas las partes sujetas a los estatutos de la FIFA. Esto es un mandamiento general, ¿no? Naturalmente, todas las partes involucradas en la familia del fútbol tienen derechos y obligaciones y están todas sujetas a todos los estatutos. Bueno, creo que esa era una pregunta de examen, ¿no? Naturalmente, todas las partes sujetas, jugadores de fútbol, agentes, clubes, etcétera, están todos sujetos a todos los reglamentos de la FIFA. Bueno, el punto 3 define qué es la Cámara de Compensación exactamente. Más allá de lo que yo le traté de dar un panorama, técnicamente significa lo siguiente. Es una entidad independiente, lo habíamos dicho, de la FIFA, fundada por la FIFA,
para actuar como intermediaria en los pagos derivados del sistema de transferencias del fútbol. Es decir, que lo dice como en términos genéricos. La Cámara de Compensación es una entidad proveedora de servicios de pago con licencia de las autoridades reguladoras competentes, es decir, esta Cámara de Compensación tiene una licencia europea, básicamente se sacó en Francia, y la licencia específica es como de funcionamiento de una clearing house, como una casa de clearing, de entrada y salida de dinero. Para eso se sacó. No es un banco, digo por si lo llega a preguntar la FIFA, esto no es un banco, no tiene autorización, supónganse, para hacer un sistema de depósitos o de cuentas corrientes o de caja de ahorro, no va por ese lado. Todo dinero que entra a la Cámara de Compensación tiene la idea de salir. Recuerden, creo que ahora lo va a decir, esto funciona en forma gratuita, no se paga por acceder a este servicio, y por lo tanto no tiene la FIFA idea de sacar un lucro respecto de este nuevo órgano. Lo dice en el punto 3, apartado 2, la Cámara de Compensación no obtendrá beneficio financiero alguno de los activos que reciba ni de las transacciones que ejecute. De tal manera que supónganse que va a entrar un dinero, entra un dinero, la Cámara de Compensación podría mientras se genere el pago, ponerlo en alguna cuenta para que genere dinero eso, ¿no? No está pensado de esa manera. Es decir, el dinero que entra se queda ahí, no genera intereses y está pensado para que inmediatamente, una vez cumplidos los pasos del procedimiento, directamente vaya al club formador, si fuera el caso de esa operación. Así que no hay beneficios financieros. Bueno, estamos viendo acá como los principios generales de cómo está funcionando esta situación. La relación jurídica entre la Cámara de Compensación y las partes involucradas en las transacciones tramitadas a través de ellas se rige exclusivamente por los términos y condiciones de este reglamento. Así que ahora lo que vamos a ver es cuál es, entre otras cosas, ¿no?, la relación jurídica entre la Cámara de Compensación y, supónganse, un club o una federación, ¿no?, que tiene que tener obligaciones con respecto a la Cámara. Bueno, hay un sistema de datos confidenciales igual que maneja la FIFA, así que toda persona que ingresa acá tiene la obligación de la confidencialidad. Bueno, ahora entramos específicamente en la parte del reglamento que indica una de sus actividades, que es el pago por formación. Repito, en términos genéricos, habla de instituto, comprende a los dos, formación y solidaridad. Trabajamos con los dos institutos. Bueno, entonces, vamos al artículo número 4. Las federaciones y los clubes se asegurarán de poner a disposición de la FIFA en todo momento el sistema electrónico de inscripción de jugadores. Esto ya viene de otros reglamentos, como el RTJ, que viene a decirnos obligatoriamente que la inscripción de los jugadores a nivel nacional se tiene que hacer en un sistema electrónico. Como verán, esto es un gran rompecabezas, ¿no? Todos los reglamentos van encastrando, se van uniendo, van haciendo una cadena para que los institutos empiecen a funcionar. De tal manera que si no tuviéramos un registro electrónico, un software como el Comet, por ejemplo, sería casi imposible que exista la Cámara de Compensación. Sería prácticamente imposible que automáticamente una entidad desde París apriete un botón para pagarle a un club de Brasil. Sería imposible. Entonces, acá viene toda una cantidad de obligaciones que hay que tener, pero que en definitiva es solamente un recordatorio. Por ejemplo, tener sistemas electrónicos en todas las federaciones miembros para inscribir a los jugadores. Estar conectado a la FIFA. Hay un sistema de interfaz, hay un sistema de conexión, que esos sistemas electrónicos están conectados con la FIFA. Utilizar el sistema de transferencia del TMS para hacer las transferencias internacionales, absolutamente obligatorio. De tal manera que esto nos permite que la FIFA, desde Suiza, emita cualquier tipo de documento
para darle a la cámara de compensación para saber a quién le tiene que pagar. ¿Por qué? Porque está absolutamente todo conectado. Tenemos desde la federación más chiquita y más recóndita y más alejada de Suiza, hasta la más importante, todas conectadas de la misma manera. Las 211 asociaciones se trabajan, bueno, esto lo permite la tecnología, la FIFA la está utilizando rápidamente, y entonces esto es como un decálogo y un recordatorio de las obligaciones que tenemos para que el sistema funcione. Entonces, hay que tener un sistema electrónico de registro de jugadores, hay que estar conectados a la FIFA, hay que estar conectados al sistema de interfaz, tenemos que tener el TMS, tenemos que hacer las transferencias internacionales a través del TMS, de lo contrario, esas transferencias no tendrían ningún tipo de valor. Bien. Básicamente, ¿qué información vamos a necesitar mínimamente en estos servicios electrónicos? El estatus del jugador. Esto significa, ¿es un jugador profesional? ¿Es un jugador amateur? Díganme qué estatus tiene. Si va a jugar al fútbol 11, si va a jugar al futsal, si va a jugar al fútbol playa. Y supónganse la categoría de los clubes en los que está inscrito el jugador. Ustedes saben que en el TMS cada federación miembro tiene la obligatoriedad de, con un año de anticipación, informar a la FIFA, informar a nivel internacional, cómo tiene categorizados sus clubes en 4 categorías. En principio general, la liga más importante de ese país será la categoría número 1 y así sucesivamente. En Italia, el Calcio A es la categoría número 1 y así sucesivamente en las 4 categorías. Esa es una obligación que tienen todas las federaciones miembros, todos los años deben como reactualizar esos datos y son fundamentales para que se pueda pagar formación, por ejemplo, ¿no? Si no sabemos qué categoría tiene el club, sería casi imposible que todo esto funcione. Por eso les decía, esto funciona como un gran rompecabezas en donde todos los reglamentos se van interconectando. Bueno, la actualización del tema incluye, entre otros, los siguientes datos: dirección e información de contacto, información actual e histórica sobre la categorización de los clubes e información actual e histórica sobre la afiliación a la federación miembro. Bueno, naturalmente nosotros necesitamos saber el club a qué federación miembro está asociado y históricamente la categoría. La federación miembro categorizará a los clubes según los criterios establecidos en el reglamento del Estatuto de la Transferencia del Jugador y es la única manera de categorizar a los clubes. Bien, el artículo 17 de este reglamento es el que genera el tipo de sanciones que puede haber. Dice, sin perjuicio, dice el artículo 17, únicamente se consideran para el cálculo y el pago automático de las compensaciones por formación a los jugadores inscriptos por una federación miembro en un club e identificados por la FIFA ID a través de los sistemas electrónicos descritos a nivel de este artículo. Lo dice de vuelta, es decir, no da información nueva. Es decir, toda inscripción de un jugador tiene que estar hecha a través de los sistemas electrónicos, la conexión ID, etc. Las federaciones miembros serán responsables de la información relacionada con la inscripción que conste en el pasaporte electrónico. Así que todas las federaciones miembros, las 211, tienen la obligatoriedad de entregar información genuina y fehaciente respecto de los pasaportes electrónicos. Hoy en día es una información clave para todo el sistema. Por eso la FIFA le dice, ojo que si me mienten, ojo que si omiten información, si emiten información confusa, las federaciones miembros pueden ser sancionadas. ¿Por qué? Porque la información que ellos emiten es esencial para que después se pueda pagar formación correctamente y que no devengan en una cantidad de reclamos porque quedaron clubes afuera o lo que sucede. Bueno, hasta acá como principios generales que estamos viendo, pero ya en el artículo 5 vamos a ver cosas específicas, más claritas.
Factores desencadenantes de compensación por formación. Primera inscripción como profesional. Solo un pequeño recordatorio, naturalmente, que para conocer la cámara de compensación tenemos que saber cómo funciona formación y cómo funciona solidaridad. Nosotros teníamos un jugador amateur jugando en Uruguay, y resulta que ese jugador firma un contrato profesional en el Inter de Miami, ahora que está tan de moda, y naturalmente ahí se prenden todas las alarmas de este sistema, porque al firmar el primer contrato profesional, entonces este jugador, naturalmente, según el caso específico, podrá generar o deberá generar pago de formación, ¿no? Y entonces es este caso el que vamos a ver. Hay otros casos que pueden generar formación, que lo veremos después. Subtítulo dice: primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Entonces, no es el caso que yo les acabo de decir. Supónganse que el jugador uruguayo estaba jugando en Peñarol como jugador aficionado, y lo único que pasó es que el club Peñarol le hizo un contrato profesional. Nada más que eso. Primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. No cambió de federación. Tras recibir la solicitud del club que inscribirá al jugador, en el caso de Peñarol, la federación miembro en la que el jugador haya estado inscrito como aficionado, la Federación Uruguaya de Fútbol, en el caso que estoy dando, deberá introducir o confirmar en el sistema electrónico de registro de jugadores, indispensable, sin la cual ese jugador no podrá jugar, la primera inscripción del jugador como profesional. La federación lo tenía ya como amateur. Recuerden, desde hace unos años ya es obligatorio que todas las federaciones registren también a sus jugadores amateur. Entonces lo que va a pasar acá es lo va a cambiar de estatus, le dice de categoría, de estatus, le dice la FIFA. Eso es lo que va a pasar. Si la primera inscripción como profesional se efectuara con el último club en el que el jugador estaba inscrito como aficionado, la federación miembro actualizará su estatus, lo que acabamos de decir. En el caso que nosotros decíamos, un jugador estaba en las inferiores de Peñarol de Uruguay y le hicieron su primer contrato profesional. Si la primera inscripción como profesional se produjera después de una transferencia entre clubes afiliados a la misma federación miembro, acá pasó que de Peñarol se fue a Nacional o al Torque de Uruguay. El club o los clubes en cuestión o la federación miembro introducirá el traspaso en el sistema electrónico de transferencias nacionales y actualizará el estatus del jugador. Lo único que hay que hacer en ese caso es: nuestro jugador aficionado estaba en Peñarol, se nos va al Torque de Uruguay como jugador profesional, y yo voy a inscribirlo en mi registro nacional y voy a cambiar el estatus. Por supuesto, también lo voy a cambiar de club, voy a solicitar que se suba a su contrato respectivo, etc. ¿Y qué reglamento rige? El reglamento de la Federación Uruguaya, los reglamentos nacionales. El sistema electrónico de registro de jugadores transmitirá a la FIFA los datos de la primera inscripción de un jugador como profesional a través de interfaz FIFA Connect en un plazo de 30 días. Así que la Federación Uruguaya tiene la obligación de informarle a la FIFA de este cambio de estatus. El sistema tradicional es el interfaz FIFA Connect. Hay una conexión electrónica para que la FIFA se entere de esta situación. ¿Y por qué hay que informar? Porque probablemente surja algún tipo de pago respecto de formación, solidaridad. No lo sabemos, no lo sabemos. Y la FIFA necesita tener toda esa información. A partir de la información que haya comunicado la federación miembro, el TMS detectará la primera inscripción de un jugador como profesional, lo cual podrá ser el factor desencadenante que genere el derecho de compensación por formación de acuerdo al reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Así que el TMS es el
Transfer Machine System es el órgano electrónico internacional que la FIFA le otorga a todas las federaciones y miembros y clubes para que se hagan las transferencias internacionales de los jugadores, entre otras actividades que hace el TMS. Y recuerden, hoy en día no podría haber ningún tipo de transferencia internacional si no se hace a través de ese sistema. Es el único. Recordamos que formación y solidaridad están reglamentados en el artículo 20 y 21 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador con sus respectivos anexos, que trabaja básicamente todo el tema procedimental y define un poco cada uno de esos institutos. Así que, como verán, vamos y venimos entre los reglamentos. No es que estamos viendo un reglamento, sino que nos están remitiendo prácticamente en forma permanente a los otros reglamentos. Primera inscripción de un jugador como profesional en la última federación miembro en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Puede haber una declaración manual. Esa declaración manual se hace a través del TMS. ¿Por qué? Porque probablemente todavía esa federación miembro no tenga todos los requisitos técnicos. Entonces hay excepcionalmente una posibilidad de que esa federación miembro lo inscriba con todos los datos a través del TMS. Por supuesto que hay que solicitar esta excepción a la Secretaría General, que es el órgano administrativo que maneja, controla, supervisa y auxilia a la Cámara de Compensación. Las federaciones miembros solicitarán la aprobación previa por escrito a la Secretaría General para este tipo de excepciones, ¿no? Cuando queremos hacer una inscripción manual de esta situación, que se hace a través del TMS. Se puede conceder este tipo de autorizaciones si se venció el plazo y se necesita uno más, se puede pedir una renovación. Bien. Las federaciones miembros deberán proporcionar los datos obligatorios al introducir esta declaración manualmente, es decir, todo lo que habíamos dicho recién, el estatus del jugador, los contratos que correspondan, los datos personales, el ID del jugador, los clubes, las federaciones miembros, etc. Hay que cargar los contratos de trabajo, hay que cargar toda la documentación. Bueno, primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta a la última en la que haya estado inscrito como jugador aficionado. Así que hasta acá lo que vimos fue, cambió de estatus de jugador, pero no cambió de federación. Fue de Peñarol de Uruguay al Torque de Uruguay. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que no solamente cambiamos de estatus, pasamos de aficionado a profesional, sino que cambiamos de federación. Pasamos de Uruguay, supónganse, a España, para seguir con el mismo ejemplo. La primera inscripción de un jugador como profesional en una federación miembro distinta, lo teníamos en Uruguay como aficionado y pasa a jugar como profesional en España, se introduce a través del TMS. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto en todos los reglamentos, no habría otra manera de hacerlo. Todo otro sistema que se utilice es absolutamente nada. Nulo, perdón. Esto lo ha dicho el RTJ, el Reglamento del Estatuto de la Transferencia de Jugador, en el anexo 3, donde regula todo lo que tiene que ver con el Transfer Machine System, el TMS, el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, y todo el procedimiento administrativo más la documentación que se necesita para hacer una transferencia internacional. A partir de la información proporcionada en la orden de transferencia en el TMS, detectará la primera inscripción de un jugador como profesional, lo cual puede ser el factor desencadenante que genere derecho de compensación por formación. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este ejemplo? ¿Por qué estamos hablando de esta? Porque lo más probable, o es muy probable, que surja la obligación de un pago por formación. Y entonces vamos a acudir a la Cámara de Compensación, que es el reglamento que estamos estudiando. Por eso nos ponen estos ejemplos. Bueno, factor desencadenante de compensaciones por formación, transferencia internacional. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una transferencia internacional, es muy posible que surja un derecho de formación
Pero lo que es seguro es que este reglamento y que la FIFA va a tener competencia. Entonces ahora vamos a ver qué sucede. Todos los datos relacionados con las transferencias internacionales de un jugador en el ámbito del fútbol de 11 se introducen a través del TMS. Lo dice hasta el cansancio, ¿no? Como lo habrán visto en el anexo 3, ya lo dijo como 2 o 3 veces, porque es su norte, digamos, su directriz. Para evitar cualquier duda, las compensaciones por formación pagaderas en virtud del RTJ no se incluirán en las cantidades declaradas como indemnización por transferencia. Esto significa que yo pagué por este jugador $1.000.000, este jugador uruguayo que se fue a jugar a España, el club español pagó $1.000.000 por esa transferencia, pero además hay que pagar otro tipo de indemnización, a lo mejor se corresponde, que puede ser formación y solidaridad. Son dos indemnizaciones completamente distintas. El TMS detectará las transferencias internacionales, que pueden generar el derecho a compensación por formación en virtud del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Factor desencadenante de compensación por formación, transferencia nacional con indemnización. Bueno, acá viene un caso bastante particular. Podría pasar de que haya una transferencia solamente nacional y que genere el derecho de formación. ¿Por qué? Porque podría pasar de que el club que reclama la indemnización pertenezca a otra federación. Entonces, también vamos a tener la posibilidad de analizar este caso, porque es muy probable que le importe a la Cámara de Compensación, instituto que nosotros estamos estudiando. Siempre que se inscriba un jugador en un nuevo club de la misma federación, la transferencia se introduce en el sistema electrónico nacional. Ya lo dijimos, pero lo va a repetir hasta el cansancio. Cada federación miembro garantizará y verificará, en caso necesario, la veracidad de los datos declarados, la documentación justificativa. Es decir, la federación miembro es la responsable de todos los datos que sube a su plataforma. Supónganse el comment. Sistema electrónico de transferencias nacionales transmitirá a la FIFA la información de lo que ha subido y tiene la obligación de darle esa información a través del FIFA Connect ID, esa información a la FIFA en un plazo de 30 días. A partir de la información que haya comunicado la federación miembro, el TMS detectará la transferencia nacional con indemnización que puede generar el derecho de compensación por formación en virtud del RTJ. Así que es muy factible que esa transferencia a nivel nacional genere un dato en el TMS que permita entender que hay un pago de formación y entonces automáticamente encendemos las alarmas porque ahí va a activar la cámara de compensación. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Puede pasar que nuestra federación no tenga estos sistemas de interfaz, de esta conexión con la FIFA, y que se solicite hacer una declaración manual. Esa declaración manual de conexión se va a hacer a través del TMS. Pasamos un poquito de largo porque es lo mismo que vimos recién. Transferencias nacionales con indemnización, excepción, dice. Lo mismo, es decir, si no tenemos la conexión, podemos hacerlo manual. Hay que pedirle el permiso a la Secretaría General de la FIFA, órgano administrativo que maneja esta situación, y si lo otorgan se puede hacer ahí. Bueno, acá venimos con el corazón del sistema. Si esto funciona bien, el pago será en forma inmediata, rápida, sin problemas. Si esto funciona mal, no va a funcionar el sistema, el pasaporte electrónico del jugador. Acá lo que vamos a ver es no solamente este documento, sino vamos a ver cómo se llena ese documento, quiénes tienen la obligación de llenarlo, y un mecanismo de reclamo, por si, supónganse, a mi club no está incluido en ese pasaporte electrónico, tengo que poder levantar la mano y decir, me dejaron afuera, mi club no va a recibir ningún dinero. Bueno, hay un sistema que dice cómo puedo hacer mi reclamo. Presentaré mis pruebas, se las llevaré a la Secretaría General. Si es un caso simple, probablemente lo pueda resolver ella, y si no, irá al Tribunal del Fútbol para hacer una resolución definitiva. Bueno, las resoluciones del Tribunal, por supuesto, del Fútbol son apelables, ya lo sabemos, al Tribunal
arbitral del deporte. Bueno, entonces, lo leemos un poquito. Este es, como les decía, el pasaporte electrónico del jugador, EPP, Electronic Passport Player. Por eso es EPP, son siglas en inglés. Para nosotros, el pasaporte deportivo electrónico. Pero bueno, durante muchos de los reglamentos solamente dice EPP, por eso les significaba eso. Cuando se identifique un factor desencadenante de una compensación por formación, tal y como se define en el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, ya lo dijimos, artículo 20-21, el TMS generará un EPP provisional para el jugador en cuestión. Provisional. Provisional significa que está sujeto todavía a revisión y que va a ser publicado a tal efecto para que se revise. Quienes podrán revisar este pasaporte provisional son todas las federaciones miembros, los clubes que sientan parte de que pueden hacer algún tipo de reclamo. Todas las federaciones miembros y los clubes tienen 10 días para examinar el EPP provisional en el TMS a partir del momento en que se genere. Esto se llama periodo de inspección. Es un periodo provisional, tenemos 10 días libres para que todo el mundo pueda ver ese pasaporte y reclame en consecuencias. ¿Qué pasa durante este periodo de inspección? La federación miembro que no figura en ese EPP provisional y que considere que uno o varios de sus clubes tienen algún tipo de derecho, pueden solicitar una revisión. Solicitar una revisión significa, bueno, durante los primeros 6 meses del año 2014 no le corresponden al club A, sino que le corresponden al club de mi federación, que es el club Z. Los clubes que no figuran en el EPP provisional y que consideran que deben ser incluidos en el definitivo pueden solicitar a su federación miembro que los incluya en el proceso de revisión y que proporcionen los datos de inscripción pertinentes. Así que la federación nuestra, la que nos corresponde, supónganse, sigo con el ejemplo uruguayo, el Club Peñarol o el Club Torque, le pedirá a la Federación Uruguaya que lo ayude a hacer todo el reclamo porque no ha sido incluido correspondientemente en el EPP, en el pasaporte electrónico provisional. Ahora bien, una vez finalizado el periodo de inscripción, nuevamente la Secretaría General de la FIFA evalúa este EPP y va a mirar si tiene todos los datos exactos, ¿no? La Secretaría General de la FIFA puede descartar un EPP provisional en aquellos casos en que, según los datos de inscripción disponibles, no existan indicios de que el jugador haya sido inscrito en una federación miembro diferente. Así que la Secretaría General de la FIFA ahí puede tener una incidencia rápida si ve datos objetivos que tendrá que cambiar. A petición justificada de una federación y después de que se haya descartado el EPP provisional, la Secretaría General de la FIFA podrá a su discreción reabrir un EPP. Así que si hay elementos nuevos o si hay elementos fundados y pruebas determinadas, eso que era un EPP provisional y que ya estaba como resuelto, se puede reabrir. Acá tenemos todo el procedimiento de lo que es la revisión del EPP. Por supuesto que acá trabajamos muchísimo, detalladamente, paso a paso, toda la elaboración del pasaporte electrónico, porque es el documento que le permite a la Cámara de Compensación pagar este instituto. Por eso acá se desarrolla paso a paso el procedimiento burocrático administrativo. Fíjense, una vez concluido el periodo de inspección y tras la evaluación por parte de la Secretaría General, se inicia en el TMS un proceso de revisión del EPP e invitará a las partes siguientes a participar en él. Así que revisamos todo y después la Secretaría General de la FIFA publica e invita a toda esta gente que vamos a ver ahora, a instituciones, para que le dé una mirada final. Federaciones miembros que hayan proporcionado datos de inscripción sobre el jugador a través de la interfaz Connect ID, clubes afiliados pertinentes, el nuevo club y la federación miembro, cualquier federación miembro que haya solicitado
su inclusión y cualquier federación miembro que la Secretaría General considere pertinente. Todas esas personas van a ser invitadas a que miren ese EPP. Este proceso dura 10 días. Como verán, siempre son periodos cortos, para que no sean eternos estos procedimientos, ¿no? Y se podrá ampliar en alguna oportunidad en el caso que sea necesario. En esta oportunidad se pueden modificar datos, se pueden revisar datos. La federación miembro pertinente deberá presentar en el TMS las solicitudes de modificación de los datos. Entonces, supónganse que la Federación Uruguaya quiera hacer un reclamo sobre el derecho que tiene Peñarol en el pasaporte electrónico. Lo hace a través del TMS. Directamente lo hace a través del TMS. ¿Cómo se solicita? Un documento que corrobore la inscripción del jugador expedida por la federación miembro, así que ahí uno de los elementos que va a poner la Federación Uruguaya es, fíjense que lo tengo inscrito acá al jugador como aficionado durante los 6 meses del 2014, por ejemplo, una copia de los certificados de transferencia internacional pertinente, si corresponde, una copia de los contratos de trabajo correspondientes, si procede. Cuando un club anterior se le exija haber ofrecido un contrato a un jugador para conservar sus derechos de indemnización por formación, entonces tienen que cargar también ese sistema. No sé si se dan cuenta de esto, lo que significa, supónganse, en Europa, dentro de la comunidad económica o dentro del territorio de la comunidad económica, para reclamar formación muchas veces hay que demostrar que se ofreció un contrato de las mismas características al jugador. Si no, es muy probable que no tenga derecho a cobrar formación, puede demostrar lo contrario, ¿no? Pero entonces ahí lo que está diciendo es que en ese caso, para los casos que corresponden, hay que poner en el TMS que ese trámite está hecho fehacientemente. Supónganse, le mandaron al jugador el mail ofreciéndole el contrato debidamente certificado. Bien. En caso de que un club formador haya renunciado a su derecho a recibir compensación por formación, el nuevo club deberá cargar en el TMS la documentación acreditada. Bueno, fíjense, ustedes creo que ya saben que muchas veces los clubes formadores renuncian a ese derecho. A veces lo hacen por algún otro tipo de compensación. Entonces, lo que el nuevo club lo que va a tener que hacer, si no pagó formación, es demostrar que no lo tiene que hacer porque hay un documento que así lo indica. La Secretaría General de la FIFA podrá solicitar a cualquier parte implicada en un proceso de revisión del EPP que proporcione más información. Bueno, esto... y después se comunica la decisión final, ¿no? La revisión final. Bueno, una vez finalizado este proceso de revisión, se hace la evaluación, si hay alguna federación, algún club que lo quiera cambiar. Por supuesto que esto tiene que estar fundado, no puede haber cuestiones ambiguas, no puede haber cuestiones sin pruebas. Es un poco, básicamente funciona así. Modificar los datos de inscripción. Perfecto. Bueno, la Secretaría General de la FIFA podrá solicitar en cualquier parte implicada en un proceso de revisión, ya sea durante o después de la revisión, que manifieste su posición en cuanto al derecho de un club a recibir compensación por formación. Por ejemplo, con respecto a la supuesta inscripción de un jugador, la validez de una renuncia o no. Bueno, a veces las renuncias no son claras, no son específicas y entonces están sujetas también a una revisión. Entonces es muy probable que la Secretaría General le pueda pedir a la Federación Miembro que emita una opinión respecto a esa situación. Una vez concluida la evaluación, la Secretaría General de la FIFA decidirá qué datos de inscripción serán incluidos y modificados en el EPP definitivo para el caso de que corresponda, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros tenemos algo más complejo que una cuestión administrativa, tenemos dentro de la Cámara de Resolución de Disputa del Tribunal del Fútbol el órgano que va a dar una decisión final. Si vemos que hay una cosa conflictiva,
si vemos una cuestión de análisis de prueba de uno y de otra parte, entonces es como que excede la capacidad que tiene el órgano administrativo, que es la Secretaría General, y pasa al Tribunal del Fútbol. El órgano competente dentro del Tribunal del Fútbol es la Cámara de Resolución de Disputa. Entonces la Cámara de Resolución de Disputa emitirá una decisión. El TMS calculará automáticamente la orden de asignación sobre la base del EPP definitivo, incluidos los importes que deban repartirse. Hay una calculadora establecida por el TMS, establecida por la FIFA, y ahí se dirá qué le corresponde a cada quien y cuánto es el monto y en qué moneda se va a pagar. Bien, ahora tenemos entonces un EPP definitivo. Dice el TMS, perdón, la Secretaría General de la FIFA notificará este EPP definitivo y la orden de asignación a todos los participantes en el proceso de revisión del EPP. Así que le va a decir a las partes la resolución de la situación. Básicamente es eso. Ya tenemos este EPP definitivo y ahora pasamos entonces al comprobante de pago de la indemnización por transferencia. En el caso de una transferencia internacional con indemnización, el nuevo club deberá cargar el comprobante de cada pago en el TMS en un plazo de 30 días a partir de la fecha de pago, tal y como se establece en el anexo 3. Bueno, naturalmente que nosotros, si tenemos esta transferencia de nuestro jugador uruguayo a España y se paga $1 millón, entonces lo que va a pasar es que tenemos que establecer dentro del TMS la carga del comprobante de ese pago, porque eso va a ser importante para después pagarle a nuestros formadores, ¿no? A nuestros clubes formadores. En el caso de transferencias nacionales con indemnización, el nuevo club cargará el comprobante de cada pago en el sistema electrónico nacional. Supónganse en el COMET. En el caso de una transferencia nacional con indemnización que se declare manualmente, lo tienen que hacer a través del TMS, para el caso de que no haya posibilidad de hacerlo con el sistema electrónico y el Connect ID. Bueno, después ya tendremos una orden de asignación. Las órdenes de asignación serán enviadas a través del TMS en cuanto se generen a la Cámara de Compensación de la FIFA. Incluirán toda la información requerida para percibir los importes correspondientes y repartir el pago. Entonces, ¿quién emite la orden de asignación? La FIFA. ¿Cómo lo emite? A través del TMS. ¿Qué dice esa orden de asignación? ¿Cuánto va a recibir de dinero la Cámara de Compensación? ¿Y cómo tiene que repartir esos pagos? Eso es una orden de asignación respecto de lo que significa la orden para la Cámara de Compensación. Básicamente es eso. ¿Cómo se genera la indemnización por formación después de que el EPP sea definitivo? O sea, tenemos un pasaporte electrónico definitivo y entonces ya sabemos cuánto y cómo podemos pagar. Pero si es un mecanismo de solidaridad después de recibir los comprobantes de pago. Son dos maneras distintas de recibir una orden de asignación. El pago a la Cámara de Compensación de la FIFA por parte de un nuevo club, siempre y cuando el nuevo club y el club o club formadores superen la evaluación de cumplimiento y el EPP correspondiente y la orden de asignación sea definitiva y vinculante, la Cámara de Compensación de la FIFA emitirá una notificación de pago al nuevo club en la que se detallará el importe total adeudado. Así que, por supuesto que supónganse este club español tiene que pagar formación, entonces la Cámara de Compensación le va a decir cuánto tiene que pagar y lo va a notificar a este nuevo club y le va a detallar todos los rubros de todo lo que le debe. Para, obviamente, y ahí entra el dinero y después paga. La Cámara de Compensación de la FIFA enviará la notificación de pago por correo
A la dirección obtenida de conformidad con el artículo 12, la notificación por estos medios se considerará válida por supuesto. El nuevo club será responsable de las consecuencias que puedan producir en caso de no mantener direcciones actualizadas. Esto significa que no vale. El nuevo club diga, a mí no me llegó porque yo cambié de mail. O en el TMS nuestro administrador estaba de vacaciones, ¿no? Naturalmente que es responsable absoluto del club. Tras la recepción de la notificación del pago, el nuevo club pagará a la Cámara de Compensación en 30 días. Así que la Cámara de Compensación le emitió una orden de pago al nuevo club, al club español, en el caso que nosotros veníamos manejando, y tiene 30 días para pagar. Tiene 30 días para pagar. El nuevo club deberá pagar la cantidad solicitada, incluidas las comisiones bancarias. Si el nuevo club no abona la totalidad del importe requerido en el plazo fijado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no paga? Bueno, va a haber como una tasa de 2,5 de las cantidades solicitadas como compensación a los clubes formadores. Y se le dan 7 días más. Pasaron los 30 días, no pagó, entonces se le recarga el 2,5 y se le dan 7 días más. Pero, en cambio, si el club no sigue sin pagar, entonces pasa a otro órgano, que es la comisión disciplinaria, que le va a dar algún tipo de sanción. Probablemente la sanción que reciba es la de no inscribir jugadores a nivel nacional o internacional. Pagos de la Cámara de Compensación de la FIFA a los clubes formadores. Entonces, lo que vimos recién era la manera en que la Cámara de Compensación le va a pedir al club obligado al pago el dinero. Y por supuesto que también va a solicitar todo un sistema de origen de fondos, estructura jurídica, las personas debidamente autorizadas a ejercer la actividad y la administración de ese club, etc. Ahora vemos la parte de los clubes formadores. Tras recibir la totalidad del pago del nuevo club, en este caso ya el club que debía pagar ya pagó, de alguna manera, y con el objeto de pagar a los clubes formadores, la Cámara de Compensación generará una orden de distribución a partir del EPP. Así que ahora lo que sucede es, bueno, a ver, ya me dieron la plata, yo tengo el EPP, el pasaporte electrónico, el pasaporte me indica a quién le tengo que pagar, entonces voy a dar una orden de distribución. Esa orden de distribución van a estar todos los clubes que pueden recibir el dinero, ¿no? Hay una orden de asignación, club por club, definitiva y vinculante, que le dice cómo tienen a quién y cuánto y cómo tienen que pagar, y por supuesto va a estar todo sujeto a una serie de requisitorias para que esos clubes puedan, por ejemplo, entregar la cuenta bancaria, entregar la estructura jurídica, entregar que las personas son las correspondientes para administrar y recibir el dinero, etcétera, etcétera. Así más o menos funciona. La evaluación del cumplimiento es un análisis de algunos ítems que tienen que ver con la imposición de sanciones económicas internacionales que pueden tener un país, por ejemplo, o un club, la prevención de blanqueos de capitales, la prevención de hechos del cohecho y la corrupción, y la prevención de la financiación del terrorismo. Esto es lo que va a analizar la Cámara de Compensación como un análisis previo a recibir el dinero y a entregarlo. Esa es la idea. Y fíjense lo que van a analizar, la estructura corporativa, por ejemplo, si es una sociedad anónima sin fines de lucro, si es la estructura organizativa, quiénes son los que pueden recibir el dinero, la titularidad efectiva, quién la puede ejercer, el origen de los fondos, van a pedir de dónde viene el dinero, y el origen de patrimonios e ingresos. Todo eso es lo que se va a evaluar antes de que la Cámara de Compensación reciba o pague.
Si no tenemos la superación de esto, va a haber una segunda revisión, se le va a dar un tiempo determinado para ver si pueden cumplir con esta situación. Supónganse que el club que tenía que recibir el dinero, el mismo ejemplo que les di al principio, no tenía la cuenta a nombre suyo, bueno, entonces le van a dar otra posibilidad para que cambien la titularidad y pueda recibir el dinero. Esa es un poco la situación. Y después, lo último son las sanciones que se establecen tanto para las federaciones miembros, para los clubes pertinentes o para todas aquellas instituciones o personas que no cumplen de alguna manera. Por ejemplo, no proporcionan los datos correspondientes, no pagan los clubes acreedores que están obligados a pagar, no lo hacen. Entonces, son las sanciones que se ponen. Generalmente hay una multa, por ejemplo, para los clubes que deben pagar la orden de no inscribir jugadores, por ejemplo, puede ser una sanción. Así que esa es un poco también la situación. Bueno, creo que con esto básicamente hemos visto casi todo lo que es la Cámara de Compensación. Por supuesto que también se puede ver en forma más detallada, pero por lo menos ya tenemos un criterio estructural de lo que significa esto. Espero que haya sido útil, les mando un gran abrazo y seguimos conectados en los grupos por cualquier tipo de duda que tengamos.